Bueno, mi intervención protocolaria es la de darle a todos ustedes la bienvenida, a agradecerles su compañía en la presentación y agradecer también que estén con nosotros Carlos García Gual, Rosa Falcón y Mercedes López Suárez. La verdad es que es un honor para el Instituto Cervantes contar con la presencia de Carlos, de Rosa y de Mercedes y presentar este libro publicado en el Fondo de Cultura Económica, Recepción del mito de Robinson en la literatura, aquí me pone en la literatura española e hispanoamericana, pero yo que he leído el libro lo que recuerdo es el título, El mito de Robinson y la isla infinita, ¿no? Sí, sí. Bueno, Rosa, como es amiga, me pidió que dijera unas palabras y yo, desde luego, sin sustituir la sabiduría de sus presentadores de lujo, de Carlos y Mercedes, sí quiero decir algo sobre las impresiones de lectura que he tenido de un tema muy interesante, porque Robinson es uno de los grandes mitos de la literatura contemporánea, de la sociedad contemporánea, por eso es un mito, y en la cultura moderna, pues quizás junto a la figura del Quijote, figura muy respetada en esta casa, en la figura de Don Juan, figura no tan respetada pero muy española también, y quizás junto al Fausto, pues Robinson es uno de los grandes mitos. Y una figura clave porque en torno a Robinson pues se genera todo un espacio marcado por la subjetividad, por la enunciación del sujeto moderno, que está en la base del tejido narrativo de la novela, porque la novela se sustenta como experiencia de una subjetividad que surge de la vida que ha llevado y que modela su conciencia de acuerdo con la propia realidad que ha sostenido sus pasos por el mundo. Los filólogos ingleses y los ingleses, pues claro, reclaman para Inglaterra la invención de la novela moderna como género de la mirada burguesa. Yo, como estoy en funciones de director del Instituto Cervantes, como soy catedrático de literatura española y como quizás cuente con la complicidad de Carlos, que es académico de la lengua española, pues quizá podría atreverme a decir que en realidad la novela moderna, y en literatura no hay nada que nazca de principio, hay procesos de elaboración. La novela moderna tuvo un episodio importante con la picaresca española, precisamente porque la enunciación de la subjetividad hizo que un siervo se convirtiera en criado, libre para vender su fuerza de trabajo, y que Lazarillo fuese fundamental como raíz de la vida de Lázaro. ¿Qué es Lázaro? Lo que había sido Lazarillo, y era la construcción de la experiencia de una realidad individual la que configuraba el famoso caso de don Lázaro de Tormes y sus amores ocultos y amancebados. Y bueno, como estamos en el Instituto Cervantes, pues diré también que buena parte de la ficción moderna tiene que ver con la reflexión que nos propuso Cervantes, que no fue solo la de inventarse un loco, sino la de exponer las quiebras que se producen cuando alguien quiere vivir no de acuerdo con su experiencia en la tierra, sino con una mentalidad ajena a la realidad que está viviendo. Y en las reflexiones sobre esa quiebra, pues tiene maravillosas perspectivas para acercarse a la novela moderna, cuando se ofrece a él mismo en el prólogo con el codo en la mesa, la mano en la mejilla y pensando qué puedo contar, qué ficción puedo inventar coherente con esta subjetividad.
que quiero explicar. De manera que para mí el Robinson es uno de los grandes hitos en la fundación de la novela contemporánea, pero es un hito que no nace de la nada, sino que viene en un proceso, como muy bien estudia Rosa en su ensayo, que tiene que ver con la formación de la subjetividad en el humanismo y con la nueva perspectiva del individuo. Esa perspectiva cuajará en una mirada burguesa, en el homus económico, y buena parte de esa perspectiva estará encarnada por el personaje de Robinson, que, como ella estudia perfectamente, pues se mezcla en el tejido de nuestra cultura desde diversas lecturas, porque junto a Robinson están también otros territorios que nos convocan como lectores a interpelarnos en nuestra propia realidad. Y eso es lo que configura el mito, algo que encarna preocupaciones de una sociedad en un momento determinado. Y desde luego, si Don Juan está pasado de moda y el Quijote es una invención literaria, el Robinson también es otra invención literaria, pero nos interpelan constantemente en el mundo en el que vivimos, en este mundo marcado por la soledad, por las amenazas, donde en cuanto uno ve una serie de televisión o abre un libro o se pregunta por algo, pues se encuentra con el yo que se estrella con una realidad injusta y con el yo que se siente solo y tiene que adueñarse de su propio destino. Todo esto lo analiza perfectamente Rosa cuando plantea los alrededores de Robinson. Y los alrededores son muy importantes en la configuración del mito. Por ejemplo, la isla. Y una isla, aparte de un elemento natural, pues es todo un mundo. Las islas están rodeadas de agua, pero también están rodeadas de ideas, de miedos, de esperanzas, de ilusiones, de amenazas, y definirse como individuo en una isla es tomar postura frente a espacios infinitos, como la invitación al mar, tanto cuando se quiere regresar como cuando uno quiere utilizar la isla como refugio. Y, por supuesto, la soledad del individuo obligado a hacerse a sí mismo, pues es otra clave fundamental que sostiene este tejido del mito de Robinson. El ensayo es muy nutritivo porque pone como protagonismo los ojos del lector en el proceso de la construcción mitológica, cómo se interpreta el mito, tanto en el tiempo como en el espacio. A mí me ha interesado especialmente las opiniones que no conocía, lo confieso, de Unamuno sobre Robinson, cuando le interesa mucho más el personaje de Robinson que el del Quijote, porque Robinson es el hombre utilitario que puede transformar la sociedad, mientras que Don Quijote es un loco que delira. Digo que cambian las lecturas en el tiempo porque estos son textos de final del siglo XIX del Unamuno regeneracionista, cuando con Costa quería despensa, educación y 7 llaves al sepulcro del Cid o al sepulcro de Don Quijote, y escribía apostando por Alonso el Bueno frente a Don Quijote. Lo que ocurre es que después tuvo una crisis literaria, sentimental e ideológica muy importante, renunció al regeneracionismo y toda la apuesta suya por Robinson saltó por los aires cuando escribe la vida de Don Quijote y Sancho y dice aquello de que inventen los europeos, que nosotros tenemos bastante con la mística y con nuestra locura religiosa. Y entonces es Don Quijote el héroe y empieza a dudar muchísimo del hombre económico representado por Robinson. En ese sentido, las posibles lecturas del personaje
cambian mucho con el espacio y con el tiempo también, porque depende del momento de la lectura cuando se tienen opiniones positivas o negativas. Decía que cambian con el espacio. Bueno, una de las cosas que me han interesado mucho del libro de Rosa es ver cómo, por ejemplo, en los mares del sur, por ejemplo, en la literatura latinoamericana, se ven las cosas desde la otra orilla y empieza a tener importancia no tanto la construcción del Robinson, que es capaz de hacerse dueño de su propio destino y que le enseña al indígena cómo tiene que vivir, a Viernes, pues de pronto los escritores latinoamericanos están más interesados por una literatura anticolonial. Y hay textos estupendos, de un texto, por ejemplo, de Vargas Llosa, que yo he buscado a raíz de este libro, donde Vargas Llosa dice que el que verdaderamente enseña no es Robinson, sino que es Viernes, en una clara apuesta por un pensamiento anticolonialista. De manera que la lectura está muy situada en la posición que uno ocupa. Y confieso que yo, como lector, me he interpelado mucho qué significa para mí el mito del individualismo autosuficiente de Robinson. Porque, claro, depende de cómo se formulen las preguntas. El individualismo puede significar yo solo me basto, o puede significar me siento desamparado. Y en ese sentido, más que la mitología del ser contemporáneo, hombre, que se basta a sí mismo y puede arreglárselas ante un naufragio, que es otro de los horizontes mitológicos, pues me interesa más el sentimiento de soledad del que dice estoy desamparado. Una multitud, como decía Baudelaire, es un conjunto de soledades. Vamos a ver cómo nos articulamos para darnos compañía en un marco social los unos a los otros. Y es desde ahí, desde donde yo me he formulado, por ejemplo, pues las relaciones entre la lectura de Rousseau, del Buen Salvaje, o de Marx, cuando le recuerda a la tradición rousseauiana, oiga usted que el hombre no es un ser natural independiente, que el ser humano es una construcción histórica y se construye en la historia, y que el descubrimiento del otro es tan importante que marca incluso los sentimientos más íntimos, ¿no? Y bueno, pues como se afirma a lo largo del ensayo que el naufragio es muy importante y que el barco del saber democrático ha naufragado, porque hoy somos herederos de la cultura de la sospecha. ¿Quién se atreve a utilizar palabras como verdad, como bondad, como sentido común, cuando la historia ha meditado y ha pensado que debajo de la verdad pues está el poder, y que la verdad no es la verdad, la diga Agamenón o su porquero? Agamenón puede estar de acuerdo, pero el porquero, ya lo dijo Machado, desconfía. Pues como parece que vivimos en la sociedad de la no ya posmoderna, me estoy acordando del ensayo de Marina Garcés sobre la nueva ilustración radical, donde dice que más que en una sociedad posmoderna vivimos en una sociedad póstuma, donde lo damos todo por perdido, por sospechoso, donde no nos atrevemos a tener esperanza. Pues a partir de este pensamiento yo me he planteado todas las ofertas sobre la utopía, sobre la esperanza, sobre las aguas que hay en la isla. Y claro, me he acordado de Ortega y de su libro sobre Lenin, donde decía que una cosa es una isla desierta y otra cosa es una isla desertada, y estamos viviendo más en una isla desertada que en una isla desierta, ¿no? Y en ese sentido, pues me ha venido muy bien para plantearme algunas cosas. Por ejemplo, la utopía. Creer en la utopía con mayúscula da mucho miedo. En nombre de las utopías se han hecho muchas barbaridades. Yo no me atrevería a creer en las utopías, a creer en las utopías con mayúsculas, pero renunciar también es grave, ¿no?
creer que esto no tiene solución, aceptar lo póstumo, pues es grave también. Y entonces, frente a la isla y el agua, entre los que quieren refugiarse y quedarse y los que ansían el regreso a la sociedad, pues a mí me ha interesado una verdad intermedia, una forma de mestizaje, que puede ser el mestizaje de Viernes y de Robinson, que es lo que Camus llamaba las utopías modestas. Es decir, no creer en los grandes dogmas que pueden llevarnos a la idea de que el fin justifica los medios, pero sí creer en esas utopías modestas que nos responsabiliza de organizarnos en la sociedad de manera justa. Y bueno, he creído en esa utopía, como me ha interesado mucho también la reflexión sobre el mito que utiliza Rosa del maestro Carlos García Gual, porque en el mundo existen muchos símbolos, pero un mito en realidad funciona cuando nos da un relato. Y vivimos en un tiempo de usar y tirar. Lo que ha hecho esta sociedad es convertir el tiempo en mercancía de usar y tirar. Se borra la memoria, los viejos nos hacemos cada vez más cascarrabias creyendo que los jóvenes son tontos y los jóvenes se hacen cada vez más adánicos creyendo que no tienen nada que heredar de sus mayores. Y frente a este mundo del usar y tirar, mi apuesta por la literatura tiene que ver con mi apuesta por el relato y por la importancia de esos mitos capaces de encarnar la experiencia humana como herencia, como legado, como compromiso con las generaciones del futuro. Y en esa palabra de compromiso, desde luego, yo me niego a utilizar el concepto del exilio aplicado al lenguaje como si hay una verdad pura que al llegar a la lengua es una verdad exiliada, obligada a convivir con la impureza, con las limitaciones de la comunicación, con las suciedades de la realidad. Son temas que trata Rosa en el libro y yo creo que antes del lenguaje no existe nada, como antes de la historia no existe nada. Y lo más digno es comprender que nos convertimos en seres sociales al mismo tiempo que nos convertimos en seres de palabra en una lengua materna y que la individualidad no existe si no es en una comunidad de hablantes o en una comunidad de ciudadanos. Como digo, estas son ideas que me han ido surgiendo a partir de las propuestas de Rosa y que planteo aquí porque Rosa me pidió que no solo hiciese de oficiante, de director del Cervantes, de dar la bienvenida, sino que también hablase de mis impresiones de lectura. Pero lo dejo aquí porque hablando de Robinsonadas más importantes que las mías y más importantes que las cosas que yo haya podido decir, en el libro encontrarán ustedes pues las opiniones de Kafka, de Coetzee, de García Márquez, que al mismo tiempo reivindica el referente de Defoe como maestro de periodistas y de la crónica contemporánea, de Cortázar, de Andrés Ibáñez, de Sánchez Piñol y de muchos escritores europeos, españoles y latinoamericanos. Y sobre todo los dejo a ustedes con las opiniones sabias de Mercedes López Suárez y de Carlos García Gual. Muchas gracias. Bueno, creo que tengo que empezar yo. Quiero dar las gracias a los organizadores de este acto por invitarme a estar hoy aquí y también a Rosa, que me invitó en tiempos a prologar el libro y ahora esta presentación. Gran parte de lo que yo podría decir ya lo he dicho en el prólogo, por lo cual me resumiré en dos o tres puntos. Me ha parecido muy claro lo que ha dicho Luis con relación incluso del mito y también de la novela, y quisiera apuntar un par de datos sobre esto. Ahora hace justo 300 años que se publicó Robinson. Se publicó en 1719 y fue la primera gran novela de
Daniel Defoe, que es un gran autor literario, ¿no? Otra de sus obras fundamentales es Moll Flanders, que es una novela picaresca. Como los escritores estos ingleses del 18 que inauguran la novela moderna, eso que en inglés se llama novel frente al romance, eran grandes lectores de Cervantes y de la picaresca. Moll Flanders es la otra obra de este autor, que fue un autor muy interesante porque está muy al tanto de su tiempo, era periodista, escribió muchas cosas y curiosamente tuvo un gran éxito con sus dos novelas, especialmente con Robinson. Hay que decir que los estudiosos de la novela inglesa del 18 muchas veces empiezan justamente hablando de la importancia que tiene como pionera de la novela, como marcando caminos, Robinson. Robinson tiene ya un personaje que es, como decía George Lucas en su teoría de la novela, un héroe problemático frente a un mundo problemático. Y tanto Rosa como yo nos hemos leído el libro este de Jan Watt y nos hemos inspirado en él y empezamos citándolo, que se titula Mitos del individualismo moderno, donde se tratan 4 mitos de la modernidad. Digamos que, bueno, por definir el mito de alguna manera, el mito viene a ser un relato que pasa a la conciencia colectiva y se mantiene mucho más allá de sus orígenes librescos o bien de una tradición arcaica en la memoria de las gentes, que conocen a los personajes de los mitos, aunque a veces ya no saben quién escribió el mito. Digamos, es como si los mitos superaran los textos escritos para pasar a esa memoria colectiva, a esa fantasía que perdura en una tradición que los relabora, los recolorea, etc. Y no cabe duda que Robinson es uno de los grandes mitos de la modernidad. En el libro este de Jan Watt, que tiene otro libro también muy importante, justamente que se llama El nacimiento de la novela, The Rise of Novel, se habla de 4 mitos modernos, todos muy conocidos, Don Juan, Don Quijote, 2 españoles, ¿verdad?, Fausto y Robinson. Robinson es el más moderno de todos ellos, porque ya Luis ha aludido a que Robinson es un hombre, un homo economicus, muy fijado en la economía y muy de su tiempo, es decir, de comienzos de ese siglo XVIII, que es el siglo de la burguesía y de la razón. Y no es un hombre que vaya en busca de aventuras extraordinarias, ni es un personaje un tanto estrambótico como puede ser Don Quijote o Fausto, ¿no?, sino que es un hombre de su tiempo que se encuentra perdido en una isla y construye su mundo según las normas de la civilización moderna. De manera que un mito en la tradición literaria se va enriqueciendo con nuevos matices y reflexiones a lo largo de los siglos. Pero es curioso que Robinson tuvo mucho éxito desde un principio y es realmente un mito conocido de todo el mundo. Está en lecturas para niños y está también en discusiones filosóficas. Realmente es un mito de un éxito espectacular, ¿no? Hay que decir que tiene algunos rasgos curiosos frente a los otros héroes, digamos, esos héroes problemáticos, como diría Lukács, que es que el que cuenta la historia es el protagonista. Uno no puede figurarse que Quijote o Fausto contaran su historia, están vistos desde fuera. En cambio, Robinson es el narrador. En esa época de narradores, ¿no?, que va a ser la época de Rousseau, que tiene algo de filosófico. Entonces, las aventuras de este personaje perdido en una isla están vistos a través de su propia experiencia. Y eso nos hace llegar mucho más directamente el personaje. Hay que resaltar que es un personaje que, bueno, tiene una mentalidad económica, es lo que llamaríamos un homo faber. En la isla poco a poco se va construyendo su mundo, y es un mundo donde él tiene que enfrentarse no solo a la falta de cultura, sino a la soledad. Luis también ha subrayado esa palabra, es la soledad de alguien que no ama la soledad, sino que siente la nostalgia de la sociedad, etcétera, pero se defiende mediante la técnica. Es como era el viejo Ulises, muy hábil para fabricar cosas, y tiene una fe constante en el mundo. No es un héroe melancólico, tiene sus melancolías, pero esa lucha contra la desesperación le caracteriza. Es pues un héroe de la soledad en ese mundo curioso que es la isla. La isla
Luis también ha mencionado, es a veces el lugar utópico. La isla es el lugar que está lejos de la civilización. Esa isla que en esos momentos recuerda los viajes que se hacían en el 18 por el Pacífico y esos viajes de descubrimientos de islas y de salvajes. Bueno, ustedes saben, en la historia de Robinson no hay muchos salvajes, luego aparecerá Viernes, etcétera, y eso lo diferencia, por ejemplo, de otro tipo de héroes más modernos y más románticos, como puede ser Tarzán, ¿no? Sería curioso, digamos, hacer una especie de comparación o contraste entre Robinson, que construye su mundo ahí solitario y digamos un mundo cuya civilización sale de sí mismo, y Tarzán, que tiene ese aspecto más heroico, más deportivo, que representa otra época muy distinta a la época de la Ilustración. Tarzán es un personaje más inverosímil, pero es un personaje sin duda de un gran atractivo mítico, mucho más que otros héroes que han surgido luego. También para Tarzán la lucha contra la selva, los monstruos, las fieras, etcétera, está en la defensa de la civilización. Ustedes se acuerdan de esos aspectos graciosos de Tarzán, cómo aprende a leer él solo, cómo sabe hablar y dominar a los animales, etcétera. Pero es otro mundo, ¿no? Robinson está mucho antes. Es un héroe de la supervivencia, un héroe burgués, un héroe del mundo XVIII, y de ahí en gran parte su atractivo. Hay que decir que la tradición del mito ha tenido pues muchos intentos, muchos autores. El libro fundamentalmente trata de eso, no solo presenta el mito en su eso, sino que trata de toda una serie de escritores, la gran mayoría poetas, que se han ocupado del mito. Realmente, si uno lo ve, no han modificado, no han aportado, creo yo, en general, grandes elementos constructivos, pero sí le han dado color, le han dado emoción al mito, al situar la isla en diferentes parajes, darle un colorido, subrayar un poco la nostalgia y la soledad. Y es muy interesante que se llega a muchos autores modernos, gran parte de ellos sudamericanos, que tenemos muy cercanos. Digamos que ahora vivimos en un mundo donde ya no quedan islas desiertas. Digamos, el mundo ha perdido gran parte de su poesía, porque se puede llegar a cualquier sitio y siempre encontrará uno alguna tienda de Coca-Cola y de productos del mundo moderno, pero el mundo del 18 todavía tenía esa atmósfera de interés por los descubrimientos, un interés que había empezado ya en el 16, pero que en el 18 tiene ya esos nuevos héroes que no son ya los conquistadores, sino los exploradores, y especialmente en el mundo británico. Todas estas cosas hacen que la novela tuvo un éxito enorme en su tiempo, y hay que decir a favor de ella que no es una novela para un determinado público, sino que es una novela que la leen los niños. Robinson puede ser una cosa, es decir, la leen la gente corriente. En su época esa fue una novela muy popular, y es una novela que también se presta pues, a reflexiones filosóficas y a matices poéticos, como lo que Rosa va subrayando en su libro. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería decir. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todos. En principio, bueno, lo que quiero primero es dar las gracias a nuestro director de este Instituto Cervantes, que yo no conocía personalmente, pero ha sido un placer conocerlo personalmente, sí por sus obras, pero no personalmente. Por lo tanto, muchísimas gracias por acogernos. En primer lugar, y sobre todo también darle las gracias a Rosa. Rosa ha sido mi querida alumna, que ahora sabe más que yo, mucho más, y sobre todo pues por eso, porque cuente conmigo, está interviniendo en uno de sus, en este magnífico libro, del que yo he conocido también pues su proceso de gestación, ¿verdad? Y sé todo el trabajo que lleva detrás, todo ese interés y ese entusiasmo que tiene, que lleva detrás este libro, el entusiasmo que también después, cuando ya lo he podido leer detenidamente,
detenidamente, pues ese entusiasmo que también me ha contagiado a mí, esa emoción y esa cantidad de sugerencias que suscita este magnífico ensayo. Porque con este magnífico ensayo Rosa sobre todo viene a enriquecer también esa pervivencia, esa inmensa fortuna de esta novela de Defoe, con ella El mito de Robinson, cuyo extenso título originario, ya saben ustedes que tenía un título increíble, que es casi parece la 10ª parte de la novela, y que se suele abreviar con el título de sencillamente Las aventuras de Robinson o sencillamente El Robinson. Pero Rosa Falcón yo creo que ha titulado pues, su libro de una forma muy original y sobre todo muy sugestiva. Es decir, el Robinson es la isla infinita. Ya sugiere tanto, apela a esa inmensurable cantidad de lectores y de quienes lo han interpretado, de lectores que han transitado a lo largo de varios siglos, pero sobre todo un libro que sigue todavía, una novela que sigue suscitando pues, muchísimo interés y sobre todo interpretaciones diferentes, que como justamente ha dicho nuestro director, efectivamente se ajusta al tiempo y cada tiempo lo interpreta de una manera diferente. Yo creo que el libro de este ensayo de Rosa, yo no sé si podría titularlo, o calificarlo de un libro que contiene muchos libros. Es decir, es difícil a veces, y eso me ha pasado a mí, tirar, ¿no?, del hilo de sus densas páginas sin tropezarnos, por ejemplo, con toda esa cantidad de variantes, toda esa riqueza de interpretaciones que lo contiene y que se imbrican unas a otras. Sin embargo, su libro está perfectamente estructurado, hay un recorrido por todos los géneros literarios y sobre todo hay una parte que sí quiero aquí subrayar, que es esa incorporación también de ese, yo lo llamaría ese polimorfismo mediático, ¿no?, que es la parte nueva, es decir, cómo esta novela de Defoe transita no solamente por el tradicional libro, sino por los medios, desde los medios de comunicación de masas hasta pues, las nuevas tecnologías. Es decir, no solamente ha circulado y se ha adaptado ha adoptado vestidos diferentes, pero también se ha adaptado al medio que lo transita, al medio que lo canaliza, como por ejemplo, pues, y lo aborda perfectamente Rosa, en su transformación en cine, en cómo transita también por la radio y se convierte en radiodrama, por ejemplo, el ejemplo de Cortázar, ¿no?, que hemos visto y al que me referiré luego, y también por la televisión y también a través de Internet, las redes sociales, es decir, o incluso como géneros ahora que están muy de moda, no sé si llamarlo realmente un género, los storyboard, ¿no?, es decir, que apuestan siempre pues, por obras ya, bueno, es que están muy vinculados también al cómic, por esa vinculación entre imagen y texto, y sobre todo porque luego bueno, pues tiene la parte de la capacidad de ser animado, ¿no?, de convertir la historia en algo animado. Y sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de los storyboard, también apuestan sobre todo por los clásicos y sobre todo apuestan por Robinson Crusoe, han apostado también. Por lo tanto, lo que nos define también Rosa en su libro es, nos ratifica, es la concepción también, la idea de que la novela de Defoe y Robinson Crusoe es un clásico. Y retomando también una de las afirmaciones que recoge Rosa en su libro, que es la definición de clásico, el clásico, bueno, pues utilizando la definición de Italo Calvino, que es uno de mis autores preferidos, no ya como escritor, sino como novelista, como creador, sino también como crítico. Tiene unas reflexiones sobre la literatura en términos generales increíbles y muchas cosas, muchas explicaciones también, interpretaciones de la novela de Defoe están contenidas, o sea, las ha dicho él en una palabra. Y por eso voy a remitir a lo que significa para él un clásico, porque entenderemos mejor también esa novela de lo que significó el Robinson Crusoe.
El clásico, nada más, yo recuerdo, ahora mismo me está viniendo a la memoria, una de las conferencias que dio Fernando Savater en el 2003, cuando él aborda, por ejemplo, definió a Robinson Crusoe como el héroe del bricolaje, pues precisamente cerraba su conferencia citando a Calvino. Es decir, parece que lo reconoce ya como una de las autoridades críticas que han estudiado y que han dicho cosas sobre Defoe y sobre Robinson Crusoe. Calvino tiene varias definiciones sobre lo que son los clásicos, pero para no dilatar esto demasiado, pues voy a subrayar una sobre todo, cuando señala que un clásico es un libro que nunca ha terminado de decir lo que tiene que decir. Efectivamente, este es el caso de nuestro Robinson Crusoe. Y por ello, por ese motivo, no solamente los lectores normales, sino sobre todo los escritores, han visto en él, han volcado en él, han buscado en él la solución a su inquietud personal en la forma de superar su propia problemática, bien acudiendo al valor de la heroicidad del propio personaje, es decir, todos esos obstáculos que tiene que superar, o bien en su interpretación mítica, es decir, como forma de encubrimiento, como forma de mirar de soslayo indirectamente, es decir, prácticamente como una alegoría, en definitiva, de esa relación conflictiva entre el individuo y la sociedad, o incluso, para ser más exactos, la articulación de esa relación entre individuo, sociedad e historia. Por eso, y lo ha recordado aquí Carlos, Ian Butt va a definir, va a señalar, claro, a Robinson Crusoe como la representación del mito del individualismo moderno. Mito que hoy día va a intensificar su propia rentabilidad precisamente por las características que definen nuestra actual sociedad. Un mundo despiadado, como despiadada en principio era la naturaleza a la que se enfrentaba Robinson en su isla desierta, superando, pero eso sí, con su racionalidad, su voluntad del hacer, sus dificultades. Las aventuras de Robinson se nos ofrecen entonces como una épica moderna, pero una épica también actual, porque está hecha de realismo, de contingencia y también está hecha de practicidad. Pues como vuelvo a recordar, a retomar aquí a Calvino, como recordaba Calvino con Cervantes, a propósito sobre todo de las novelas de caballerías, este universo de las novelas de caballerías se desvanece cuando el espíritu analítico, estas son palabras textuales, interviene para establecer los límites entre el reino de lo maravilloso, el reino de los valores morales y el reino de la realidad verosímil. Cervantes y Defoe, además, es un binomio que para Calvino son imprescindibles para explicar precisamente pues, ese nacimiento, esa línea de continuidad, nacimiento y continuidad de lo que él define no solo la novela moderna, sino también la novela moderna como expresión de la conciencia individual del hombre. Porque el Robinson de Defoe sí es la epopeya de esa iniciativa individual, es el epos moderno sobre todo, pero que se distancia de, bueno, esto ya es casi algo sabido, ¿no?, del epos de la antigüedad, porque efectivamente el epos, la épica fue la consagración, si queremos, del hacer del hombre, y así esa época antigua crea, me estoy refiriendo por ejemplo a la Ilíada o la Odisea, crea al héroe, pero es un héroe, si nos fijamos sobre todo en Ulises, es un héroe humano que tiene que vencer también todos los obstáculos de su regreso a Ítaca, pero siempre sale vencedor. ¿Por qué sale vencedor? Porque ahí intervienen los dioses. Sin embargo, como reflexionaba también nuestro querido Calvino, hoy día los dioses, claro, no existen, por lo tanto, el hombre se tiene que enfrentar solo a su destino. Y en ese caso, hay muchas veces que, en este caso podríamos decir que muchos de los héroes de nuestra actualidad, los héroes que nos presenta la literatura, son, en definitiva, a veces héroes,
yo no lo llamaría antihéroes porque el término no creo que se ajuste bien, pero sí héroes fracasados, héroes en muchos casos negativos. Pero aquí está el mito, está Robinson, el mito, ahí está el personaje Robinson, que, bueno, aunque sean estas las condiciones que puedan llegar a moverle, sin embargo, su capacidad de superar las pruebas con esa voluntad, es un homo faber, como bien ha señalado el profesor García Gual. Efectivamente, eso es lo que determina que se le convierta en un modelo positivo, en un héroe positivo. La novela de Foe, las aventuras de Robinson, nació, como también se ha recordado aquí, realmente por una causa puramente económica, efectivamente, porque fue una manera que tuvo, en cierto modo, el propio Daniel Defoe de, bueno, pues suplir en esos momentos una carencia de dinero. Se encontraba un poco corto desde el punto de vista económico y entonces pues decide, bueno, pues junto con el editor, pues decir, recuperar unas memorias. Bueno, fue realmente un hecho real de donde parte Daniel Defoe para su novela. Parte de un hecho que sucedió, es decir, pues un náufrago que, bueno, al cabo del tiempo, bueno, fue rescatado. Pero eso impacta en la sociedad inglesa en esos momentos, porque es un hecho real, aparece en los periódicos, y entonces a partir de ahí, pues ahí encuentra, Daniel Defoe como sagaz periodista, encuentra esa materia para confeccionar su relato, y efectivamente es un relato que está escrito en primera persona y eso es lo que realmente convence a ese público, le atrae, porque en esos momentos en Inglaterra libros de viajes, de aventuras, bueno, pues se producían, bueno, empezaba toda esa sociedad mercantil, esa actividad industrial que también afecta al mundo de la edición. Y entonces, bueno, pues pero el público estaba un poco ya cansado y de repente se encuentra con estas aventuras, con este relato que está escrito en primera persona y descrito minuciosamente en esos términos, por lo tanto, de realidad, y eso, bueno, eso viene de su condición también de periodista, yo creo. Y entonces, de ahí el éxito. Pero el éxito nace como una novela, aquí se acaba de decir, una novela popular, una novela de consumo, con la que leían, pues, bueno, pues no exactamente, no es una literatura de élite, ni muchísimo menos, era sencillamente de consumo. Y a partir de ahí es también una forma de alcanzar ese éxito y Robinson se convierte a partir de ahí en un héroe universal. Porque si vemos la trayectoria también del héroe Robinson, lo que supone es también ese enfrentamiento con su propia sociedad. Robinson desobedece a su padre, no quiere someterse a las normas ya establecidas de una determinada sociedad, esa pequeña burguesía que ansía el convertirse en enriquecerse para un mayor bienestar, y contra ello entonces Robinson se revela y entonces decide emprender el viaje por mar. El viaje. Y aquí hay otro de un elemento importante, porque el viaje, su aventura marítima, responden ¿a qué? A una voluntad también de conocimiento. Siempre ha sido, bueno, en la historia de la literatura, el viaje como forma de conocimiento es bueno, una constante, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, me viene a la memoria Dante, ¿no? Cuando Dante en el infierno le dice a Ulises, Ulises prácticamente intenta transgredir su propio viaje, y entonces traspasar las columnas de Hércules, y entonces, claro, eso era media, no era, es decir, no se sabía, era lo desconocido. Y cuando entonces esos famosos versos de Dante que dice: fuisteis hechos no para nacer, no para vivir como salvajes, sino que fuisteis hechos para vivir con virtud y conocimiento. Y
En ese sentido, bueno, podemos también interpretar ese viaje, esa aventura marítima de Robinson Crusoe para conocer otro mundo, para aprender a salir del propio y encontrar una respuesta en otras latitudes. Por lo tanto, las aventuras responden a este impulso. El héroe Robinson se mueve para conocer el mundo y lo veremos también después cuando Unamuno acuda a él como modelo, en principio, pues precisamente subrayará esa voluntad de Robinson precisamente de conocer el mundo. O bien, si nos vamos a interpretaciones anteriores, desde la perspectiva, por ejemplo, de un Locke dice que el hombre muchas veces se mueve por lo que él denomina la ineasyness, es decir, que esa situación es la que motiva al hombre activo, emprendedor, a moverse. Y es cuando prácticamente es lo que Robinson sacia en la isla, recalando en ella pues, tras el naufragio. Y creo que solamente y por este sentido su vivencia y experiencia en la isla es lo que le convierte en lo que llamaríamos, bueno, pues, que se podría denominar como héroe positivo. Pero si nos detenemos también en el final de la novela, Robinson vuelve otra vez al mundo del que ha huido. Se sumerge en él, se instala, se funde con él, lo acepta y así termina sus días. Es ese mundo mercantil del que huyó y que al final de sus días disfrutará en él. Lo entenderemos entonces como un héroe fracasado, lo entenderemos como un héroe que ha triunfado. Pues en realidad es ni más ni menos que pues eso, ha aprendido, ha conocido y acepta de nuevo el mundo. Pero lo que ha hecho es solucionar su conflicto, entre su relación conflictiva entre yo y el mundo, entre yo y la sociedad que le ha tocado vivir. Robinson, en ese sentido, ha satisfecho su quête a través del conocimiento de otra realidad, donde ha sabido dar precisamente un valor a los sujetos. Ha descubierto el lenguaje de la memoria, de hecho escribe un diario, guarda una contabilidad, mantiene además esa idea del tiempo, que es fundamental. En definitiva, lo que ha evitado es la disolución del yo, ni más ni menos. Y, entre otras cosas, ¿por qué? Porque en la isla, cuando llega, lo que le aplica no es solamente una racionalidad, sino también, en cierto modo, el código que él ha aprendido, su cultura, en cierto modo, de esa sociedad de la que ha partido y de la que ha huido. Es decir, ha aplicado sencillamente pues, la ética del hacer. Es un héroe, podríamos llamar, no solo homo faber, sino es el héroe fáctico, el héroe en ese sentido positivo. Pero siempre se ha interpretado siempre a Robinson como el héroe positivo o como el héroe fracasado. En fin, aquí en el libro de Rosa, en el ensayo, se recogen multitud de ejemplos en ese proceso selectivo que ha hecho, que por cierto, extraordinariamente bien hecho. Pero en la historia, pues toda la referencia, o sea, la interpretación de Robinson puede ser a veces una interpretación como héroe fracasado o como héroe positivo. En uno de los textos que recoge Rosa de Cortázar, El adiós Robinson, creo que, y eso es, bueno, pues a mí me ha hecho, el leerlo, pues me ha hecho reflexionar bastante sobre lo que puede ser la interpretación del Robinson como héroe fracasado. Cortázar es el adiós Robinson de 1953, que escribe Cortázar y nos ofrece, yo creo, luego yo voy a hacer mi interpretación, no sé si ustedes estarán de acuerdo, una semblanza de Robinson como de héroe fracasado. ¿Por qué? Vamos a ver. Se tratan, les resumo prácticamente, muy brevemente el argumento, del regreso de Robinson, el personaje Robinson, cuando ya mayor, regresa de nuevo a su isla, junto con su fiel salvaje, Viernes,
y regresan a la isla al cabo de bastantes años, cuando ya Robinson es mayor. Bien, ¿y regresa en qué va a regresar? No regresa en un barco, regresa en avión. Esto ya es, bueno, yo creo que tiene se puede interpretar como el establecimiento de ese distanciamiento, de ese pasos de la distancia entre la realidad de la que él partió y el propio héroe en ese momento. Es decir, esto ya nos está avisando que lo que está utilizando es una tecnología diferente, un medio diferente a ese transporte o ese medio rudimentario que era el bote, los botes con el cual pues, Robinson se desplazaba o rodeaba la isla. Se trata en principio, yo creo, el regreso de Robinson otra vez a su vieja isla, yo creo que es un nostos de doble dirección. Va, pero luego la visitará, pero luego vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque cuando llega a su antigua isla, es decir, a su isla, a Juan Fernández, se da cuenta que allí todo se ha transformado. Y entonces lo que va haciendo Cortázar es descomponiendo las imágenes de las que constituyen el mito Robinson, el personaje Robinson. Entonces lo va desmenuzando, lo va desarticulando y le va dando una interpretación diferente. Esa interpretación que se ajusta a ese tiempo, a esa sociedad industrializada, bueno, la sociedad nuestra, es la sociedad tecnológica también. Y entonces todo eso lo invierte. Lo que hace es subvertir el mito Robinson y todo cuanto las características que lo constituyen. Por ejemplo, es decir, él se da cuenta, sobre todo, que la tecnología, el mercantilismo han invadido la naturaleza, la han vencido. Prácticamente ha penetrado todo ese mercantilismo, esa tecnología, ha penetrado en la naturaleza, la han hecho desaparecer, ha impuesto un nuevo orden, la han colonizado e incluso la han canibalizado, si queremos. Por ejemplo, su cabaña aparece transformada en rascacielos. Los senderos labrados, aquellos que labró para hacerse camino, para poder caminar entre la isla del propio Robinson, se han convertido en avenidas. Los botes con los que se desplazaba hacia el mar Robinson se han convertido en automóviles, pero tienen un nuevo capitán. Ese capitán es un chofer, el chofer Plátano. Claro, Robinson se queda un poco, bueno, pues estupefacto. No entiende qué significa un chofer, qué significa Plátano, es un nombre nuevo para él. Claro, porque no reconoce el nombre, porque tampoco reconoce el objeto, porque es una situación nueva. Pero a él también le exigen una vestimenta nueva, no puede ir vestido de salvaje, no puede ir vestido con pieles de animales, y entonces su vestimenta será sustituida por zapatos negros y relucientes que se complementan también con la corbata, es decir, es la etiqueta prescriptiva del nuevo hombre, del hombre civilizado. El tiempo, además, factor importante muy importante para Robinson en la isla, él va marcando también va señalando el tiempo. ¿Para qué? Para no perder la memoria, para no perder esa desconexión con el mundo. Ahora, en esa isla, que está además superpoblada, pues realmente pues, ese tiempo lo tiene programado. Es un tiempo que no depende de él, no tiene una proyección de su propia subjetividad y un dominio sobre el tiempo. Es algo ajeno. Y, es decir, empieza ya a desvanecerse pues, esa ilusión que tenía el propio el personaje por recuperar su propia isla. Y además se produce una situación de incomunicación. Incomunicación que no solamente es propia de, bueno, pues en ese caso del intelectual de 1953, es propia también de nuestro propio tiempo. Y es una incomunicación que empieza por una incomunicación lingüística, es decir, se entiende la gente allí con un código diferente.
No hay una correspondencia entre el nombre y la cosa. La gente no ha puesto a las cosas nombres, estén ya determinados. Es decir, creo que aquí lo que se trata es de una progresiva pérdida de la individualidad que empieza en los objetos y que acabará afectando también al hombre, al ser humano, para acabar disolviéndose, yo creo que en el magma indistinto de esa colectividad, es decir, perder su propia individualidad. Citaba aquí a Baudelaire, a mí me recuerda cuando Baudelaire critica ese principio de esa sociedad que va caminando hacia el abismo porque efectivamente se está moviendo por parámetros completamente materialistas y de producción, una de las consecuencias también es la pérdida de la individualidad. Y a mí me venía a la memoria, si lo recuerdan ustedes, pues ese soneto, esa composición de Baudelaire a una transeúnte. Está ahí, ya está ahí latiendo, lo latirá después. Y esa pérdida de esa individualidad y de identidad la fija además muy bien Cortázar, porque dice, él mismo incorpora un término, en italiano dice un uomo qualunque, es decir, un uomo qualunque que también efectivamente su propia isla, cuando él le dice, esta es la isla Fernández, de Juan Fernández, dice, y le dicen, ¿cómo que la isla Juan Fernández? Juan Fernández es un nombre, es decir, ha perdido, se ha vaciado también de su propia significación. Es entonces, ahí aparece, ahí se descubre esa soledad, es un nuevo tipo de soledad del héroe. Es una soledad que además se intensifica por otra cuestión, porque su propio y fiel Viernes, que ha hecho siempre de intermediario, al que ha, digamos, civilizado, el que ha hecho siempre de intermediario entre la naturaleza y la civilización, porque tiene también, podría tener también ese significado, aunque conserva esa función de intérprete, porque no entiende ese lenguaje Robinson en su isla transformada, se da cuenta también que ha sufrido Viernes esa metamorfosis, que se ha incorporado a ese nuevo mundo y que, por lo tanto, bueno, pues sí, hará de intermediario, pero en definitiva empieza a ser casi para él pues eso, esa desconexión, esa pérdida también de su propio mundo, en definitiva. Y, de hecho, es decir, que el nexo entre el individuo, su sociedad, o entre el yo y el mundo, quedan rotos. Esos nexos, para Cortázar, están rotos. Y es, de nuevo, esa disolución del yo, a la que yo me refería también, bueno, me refería antes. Puede ser el hombre fracasado, pero hay una frase fundamental que aparece al final de este radiodrama, porque es un radiodrama, lo ajusta a la radio, se transmite a través de la radio, dice al final, es el lamento nostálgico de Robinson y dice, ¿qué habrá servido? ¿De qué ha servido la lectura de mi libro? Es decir, ahí se desprende que también hay una lectura moral, una lectura pedagógica del mito y de la obra del Robinson, vamos, de las aventuras de Robinson. Y entonces, ¿qué pasa? Que se produce una huida. Entonces, esa huida que Robinson había tenido cuando salió de su casa, de su ambiente, de esa pequeña burguesía, de esa huida, ahora, de nuevo, este nuevo tipo de sociedad tampoco, lógicamente, no se ajusta a ella y entonces, de nuevo, la huida. La huida de ese mundo y, de nuevo, ¿en qué huye? Pues huye, pues eso, en el avión. Al final le entra esa angustia, no solo en la melancolía, es esa angustia y le dice de una forma casi, bueno, le increpa casi al propio Viernes, al avión, así es un final fantástico, al avión, ¿por qué? Y desde el avión se va, abandona pues, su isla, lo que había sido su isla. Esto tiene también una parte, bueno, aparte se puede interpretar simbólicamente, es decir, ¿qué significa? Pues ni más ni menos que es esa huida de un mundo donde el hombre, en este caso es el intelectual, no tiene ya cabida. Es un mundo que le rechaza, una sociedad que le rechaza y frente a ello no cabe otra cosa más que alejarse, buscar otros nuevos horizontes porque no se le comprende, no tiene, se ha roto ese nexo con esa
sociedad, con ese mundo, y por lo tanto más vale salir huyendo. ¿Y cómo se huye? Efectivamente, bueno, aquí es en un avión, pero si recordamos, por ejemplo, el relato, el cuento de Kafka, El caballero del cubo, prácticamente es la misma situación, la huida frente cuando no encuentra el que le dé a alguien carbón, no encuentra a alguien que tenga compasión de él, pues huye en el cubo. Es decir, bueno, en definitiva es una de las funciones que analiza Propp para el cuento fantástico, pero es también, y aquí voy a recordar El varón rampante, que tendría que tener otra lectura mucho más detenida porque es una transposición, una descomposición también de imágenes del Robinson Crusoe que las adapta y para construir su varón rampante. Yo, bueno, no quiero dilatarme mucho, pero bueno, les invito a que lean la novela de Defoe y el Robinson y lean también El varón rampante, porque es tal cual. Hasta el propio Cosimo, que es el protagonista, rompe, es decir, se mata el gato, se pone el sombrero, en fin, el gorro, etcétera, etcétera. Es ni más ni menos también esa desobediencia. Pero, en fin, no me voy a dilatar más. Y frente a esta interpretación, si queremos, negativa, o la utilización del héroe Robinson por parte de Cortázar para establecer, bueno, pues esa relación conflictiva del yo mundo, yo sociedad, rota. Entonces, sin embargo, como aquí vamos a buscar esa interpretación del héroe Robinson, el mito, el arquetipo mítico de Robinson como algo positivo. Y me voy a ir a Unamuno. Solamente dos notas. Porque, claro, hay que retrotraerse en el tiempo. No es lo mismo la situación histórica y social de Cortázar ni el espacio como el de Unamuno. Efectivamente son dos, pero bueno, lo traigo a colación como ejemplo de ello. También Unamuno lo que hace es descomponer también las componentes, las características o las imágenes que constituyen el mito o el arquetipo mítico de Robinson, pero lo hace, claro, con otra perspectiva y otra interpretación para señalarle como un héroe positivo. Lo primero que nos preguntamos entonces, ¿cómo pudo leer? Que es una de las cosas que a mí me ha suscitado un poco la curiosidad. ¿Cómo pudo leer Unamuno Robinson Crusoe? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque las ediciones impresas del Robinson Crusoe en España solamente llegan pues casi un siglo más tarde. Por muchos motivos, bueno, por muchos no, por uno fundamental, porque estaba ahí la censura, estaba ahí la Inquisición y entonces evidentemente había determinadas cosas que había que suprimir. Hay una edición anónima del siglo todavía XVIII, no pone el nombre del traductor, y además lo llama como una novela prácticamente divertida, divertida, es decir, hay una interpretación lúdica, si queremos, de la novela. Y pues luego también, claro, luego se convierte también en una, como bien se ha apuntado, antes se convierte también en una especie de literatura para niños también, pero las que después aparecen también en versión española son todas traducciones, no directamente del inglés, sino traducciones del francés o del italiano, pero son traducciones que muchas veces aparecen mutiladas, con el texto manipulado completamente, porque efectivamente, luego acabó también en el índice de libros prohibidos, o sea, la Inquisición desde el principio estuvo ahí. ¿Por qué? Pues una cuestión por el antiespañolismo, por cuestiones religiosas, en fin, por todas esas cuestiones. En cualquier caso, es posible que... Es posible, eso no lo sé, no sé si lo sabrán los especialistas, que Unamuno leyera el Robinson de una edición de 1835, traducción de Guerra, que la editorial Calleja, en 1896, lanza a la calle. No, sí, 1896. Pero bueno, me voy a referir sobre todo a la lectura, a la interpretación brevemente de Unamuno
del Robinson, como hace de él, bueno, pues eso, su héroe positivo. Hay un artículo de 1896 que se titula Civilización y cultura, donde aparece ya desde el principio esa referencia a Robinson. Y dice Robinson: semillas somos los hombres del árbol de la humanidad. El hombre, el verdadero hombre, lleva en sí, heroico Robinson, el mundo que le rodea con su cultura, civiliza cuanto maneja. Es el hombre que hace, que con su racionalidad lo maneja y vence. Después se preguntará a continuación Unamuno si el individuo es para la sociedad o al revés, y concluirá este artículo con una nueva referencia. Robinsones llenos de fe, de esperanza y de amor, dejemos el viejo suelo que nos osifica el alma y llevando en esta al viejo mundo concentrado su civilización hecha de cultura, busquemos las islas vírgenes y desiertas todavía, preñadas de porvenir y castas con la castidad del silencio de la historia, las islas de la libertad, radicante en la santa energía creadora, dice, es decir, una energía orientada hacia el porvenir. Luego, en un momento determinado, confrontando 1898, confrontando a Don Quijote y a Robinson, dirá lo siguiente: Don Quijote, héroe fracasado, pues luchó con su brazo contra los males de la sociedad. Robinson, con su inteligencia, para someter a la naturaleza, y lo consiguió. Es decir, aquí está ya el contraste. Y luego, bueno, pues podríamos referirnos también a los artículos que publica en el Diario de la Nación de Buenos Aires, de 1921, donde, resumiendo, para no dilatarme, ya que me he extendido bastante, no es vamos a ver, es una lectura lineal casi de las aventuras de la novela de Foy. Lo que va haciendo es una selección, lo va ajustando pues eso a sus propias inquietudes, a su propia problemática. Y entonces es una visión también existencialista. Ahí aparecen todos los temas que ocupan y preocupan a Unamuno, y aparecerá también pues, el tema del viaje, el tema de la religión, crítica, se opone a la lectura, a la interpretación de Marx, porque dice que no es solo un factor económico lo que produce las guerras, es también su preocupación religiosa, en fin, todos esos temas los va comentando a raíz de lo que le sugiere pues, los pasajes que él selecciona, las imágenes que él selecciona de la lectura de Robinson. Es decir, que Robinson es un tema que bueno, pues ha tenido, como bien demuestra el libro de ensayo de Rosa, ha tenido esa larguísima proyección, ha tenido interpretaciones muy diversas. Robinson Crusoe, por lo tanto, hay que volverlo a leer línea por línea, porque siempre pues, se descubrirá algo nuevo entre sus páginas. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer, bueno, primero a Luis por recibirnos en esta casa del Instituto Cervantes que tanto admiramos y sin duda por las palabras de Mercedes López Suárez y por el profesor Carlos García Gual, que verdaderamente pues, me siento muy honrada al escucharles. Bueno, a mí esto se ha invertido, porque ellos tenían que hablar mucho menos y yo tenía que dar la conferencia. Entonces, claro, dicho casi todo, ya veo que la audiencia además empieza a agotar un poco. Y bueno, me gustaría simplemente decir algunas ideas o incidir en algunas partes que me parecen importantes, que tener alguna información más. Bueno, Mercedes hablaba de esa connotación negativa del héroe, ¿no?, de Robinson. Y efectivamente yo lo veo así también, no en las novelas del siglo XIX, ¿no?, que todavía son demasiado edulcoradas, están impresas por el sentido romántico del viaje, el Wanderlust, el descubrir nuevos horizontes, nuevas islas vírgenes y paradisíacas.
Pero en el siglo XX cambia mucho, hay una evolución, hay un punto drástico y verdaderamente Robinson ya es un héroe negativo, como podríamos decir. Ya no solo en la novela de Cortázar, lo encontramos también en la novela de Vendredi o los Limbos del Viernes o los Limbos del Pacífico de Michel Tournier, lo encontramos también en la novela de Coetzee, Foe. Hay Viernes tiene que enseñar además a Robinson verdaderamente a vivir y a comprender el mundo, porque su civilización está completamente equivocada, es errónea. Le enseña incluso a vivir de alguna forma creativa, creadora, en libertad. Le enseña los instrumentos, le enseña la música, porque la civilización o la forma de vivir robinsoniana está completamente caduca, ¿no? Y bueno, esto es un punto importante que me gustaría incidir. Hay algunos puntos más, en cualquier caso, pero también querría decir que, desde luego, que la historia del náufrago no solo comienza con Defoe, ¿no?, sino que está presente en la literatura, además, en todas las épocas, desde los inicios de la navegación, como sabemos muy bien. Y la mayor producción de robinsonadas pues, se enmarca en la Europa de los siglos XVIII y XIX, debido a la expansión marítima en países como Gran Bretaña, Holanda, Francia, Portugal, España. Y ese marco geográfico pues, se amplía también en el descubrimiento del Nuevo Mundo, o sea, los exploradores que inauguran nuevas rutas del tráfico marítimo, y los naufragios pues, se multiplican, ¿no? O sea, que las historias de los náufragos se contaban por doquier en todas las tabernas de los puertos, ¿no? Y esta historia la escuchó también Defoe, ¿no?, en los puertos de Londres, aunque él escuchaba la historia del marinero Selkirk, que había naufragado en el Pacífico, en las costas de Chile, en el archipiélago de Juan Fernández, y él situara a su personaje Robinson en el Orinoco, ¿no?, a orillas del Orinoco, ¿no?, tratando de separar un poco la historia. Bueno, un poco para aclararles, ¿no? Quizás ya voy a tratar de aclarar algunos puntos, ¿no?, que bueno, quizás puedan tener interés. También la importancia de Robinson, que ha señalado muy bien el profesor Carlos García Gual, sobre el tema de las robinsonadas y el héroe, la importancia del libro de Jan Watt, de los mitos del individualismo moderno, ¿no? Bien, pues es que Robinson verdaderamente es el único personaje mítico que genera un género, o sea, que engendra un género narrativo específico, ¿no?, las robinsonadas. Eso lo distingue de los demás héroes, o sea, de Don Juan, del propio Quijote y también de Fausto, ¿no? Y bueno, pues comentarles que necesitaremos algún tiempo. El tratamiento del mito es complejo, porque también en la poesía tenemos otra lectura diferente que me gustaría precisar de una forma muy breve. Pero en cualquier caso, bien, mis presentadores han precisado muy bien también la idea de Kafka sobre la robinsonada, ¿no?, que nos advierte Adorno, ¿no?, o sea, sobre la robinsonada y cómo cada hombre se construye su propio Robinson, poniendo en crisis también el sujeto burgués, ¿no? Es una idea muy interesante, que en cualquier caso encontramos ese Robinson también en uno de sus personajes de su novela América, ¿no?, como una referencia también más del hondo calado de esta figura mítica en la psique del escritor, ¿no? La soledad como destino vital, ¿no?, está presente en toda la obra kafkiana, y la esencia de sus aforismos en Zurao y en sus diarios especialmente, ¿no? Bueno, a mí me interesaría ya recalcar, y ya vamos terminando, sobre todo las robinsonadas en español, porque estamos en el Instituto Cervantes y se lo debo además también a su director. Bien, bueno, pues comentar que desde luego son reflexiones de variado signo y, como les decía, las más interesantes son desde luego el siglo XX,
con un nuevo impulso. Tenemos La invención de Morel, de Bioy Casares, Los Robinson, de Roger Pla, Viernes, que es francesa en cualquier caso, pero tenemos también La isla de Robinson, de Uslar Pietri, y bueno, El relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, que es también un relato de enorme interés. Y bueno, de Silvina Ocampo también tenemos un relato, Hombres, animales, enredaderas, un relato de carácter onírico, incluso de Julieta Campos, ¿no? Con El miedo a perder a Eurídice, ¿no? Bien. Me gustaría comentarles estas robinsonadas escritas en español y hacerles reflexionar, además, acerca de dos concepciones muy diferentes y separadas, además, por continentes. Frente a la interpretación de la literatura europea, resaltar el punto de vista de los autores hispanoamericanos y también los antillanos, ¿no? Estos autores tienen sus propias reflexiones, o sea, apegadas al conocimiento de la realidad social que han vivido, también geopolítica, y bueno, hace un viaje de ida y vuelta y regresa desde América con un efecto boomerang, con una nueva visión de los escritores precursores y protagonistas del boom latinoamericano, ¿no? Fueron numerosos autores del boom latinoamericano y precursores también que escribieron sobre el mito de Robinson, ¿no? Empezando por La invención de Morel, ¿no? Que es una obra que todos conocéis, ¿no? Una magnífica novela, que no sé si es existencialista, ciencia ficción o de terror, ¿no? Pero en cualquier caso, me gustaría también hablarles de Los Robinsones de Roger Pla, que está ambientada en Argentina en los años 30 y denuncia esa distancia también entre el país de Argentina y Europa, ¿no? Y también la interesante lectura política de La isla de Robinson, del escritor venezolano Uslar Pietri, que quiero traer la colación, además, hoy con razón, porque bueno, pues, es una historia, la historia de la independencia de América Latina, a través de Andrés Bello, maestro y guía de Simón Bolívar. También se habla de Miranda, el precursor, y alude pues, a la isla del continente americano y también a Robinson, ¿no? El escritor imagina, además, a través de estas figuras, pues, una América soñada y conquistada con una gran isla, totalmente gobernada por ilustrados y revolucionarios, ¿no? Los ideales de igualdad, justicia, fraternidad son ensalzados, así como el pensamiento de los artífices de la independencia latinoamericana en Venezuela, ¿no? Fijaos qué interesante. Pero quiero profundizar aún más en la tesis que defiende este ensayo, ¿no? Es la visión del continente americano como la isla infinita, ¿no? O sea, ningún continente ha suscitado más, o sea, tantas invenciones literarias, filosóficas y también políticas acerca de la temática de las islas como América. América Latina tiene una profunda conciencia de insularidad y el origen de este imaginario propio, pues, nos remonta también al descubrimiento del Nuevo Mundo, que, bueno, puede decirse que se inauguró desde sus islas. Pero pensadores más críticos parecen abogar por esa historia propia, sin colonizadores, naufragios, esclavos, piratas, y se sienten presos de esa paradoja que les plantea el mito de Robinson y de la isla infinita, ¿no? Hace tan solo unas semanas que no pude estar aquí, pero en esta misma sala del Instituto Cervantes se organizó un homenaje a Ignacio Nacho Padilla, este escritor mexicano, premio debate Casa de América, por su ensayo La isla de las tribus perdidas. Y bueno, pues él analiza la compleja historia de Latinoamérica y el imaginario de Robinsones, que ha llevado en sí mismos a una civilización contaminada, refiriéndose a las dictaduras y a una clase de política corrupta, ¿no? Y me gustaría leerles textualmente esta cita de Ignacio Padilla, de rabiosa actualidad. América Latina tendrá, por ende, esperpentos de Robinsonadas. No se trata de émulos de Crusoes ni de islas a la espera de ser domesticadas. Por el contrario, los Robinsones americanos son más parecidos al Dr. Moreau. Monstruos, creadores de monstruos, y se trata de dictadores o caudillos de moral ambigua, ¿no?
Bien, como hemos visto, la idea de la isla nos lleva a un análisis crítico también del pensamiento, ya no solo literario, sino político del mito y su relación con el descubrimiento y con la unidad latinoamericana, ¿no? Y bueno, quizá la poesía se trata de otro género, ¿no? Donde el sentimiento de los poetas pues, coincide también con la exaltación de la naturaleza, el canto de la libertad, la metáfora de la soledad, y bueno, pues es echar también la ausencia, echar de menos todo lo que se ha perdido, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, desde luego que es un motivo poético de primer orden también la melancolía y la nostalgia de un paraíso perdido, ¿no? O sea, vemos la hermosura de la isla precisamente cuando no vemos la isla, dice Robert Barton en Anatomía de la melancolía, ¿no? distinguiendo su prestigio desde la ausencia, ¿no? Bien, me llamó mucho la atención también que Pablo Neruda llegara a coleccionar cientos de volúmenes de Don Quijote en su biblioteca en Isla Negra. Yo creo que esto fue uno de los motivos también que me llamaron a investigar por qué ese interés en este personaje, ¿no? Bueno, era un gran coleccionista, ¿no? Un gran coleccionista además de objetos del mar, de mascarones de proa, de libros, pero verdaderamente tenía una enorme afición por este personaje y por este libro, ¿no? Y bueno, pues no es tampoco el único, ¿no? Me gustaría rescatar quizá también a Vicente Huidobro con el poema, bueno, con el canto, con la obra Altazor, ¿no? Que es su obra más importante, este poeta chileno, que está además insertada dentro del movimiento vanguardista del creacionismo. Y bueno, como sabéis, está dividido en cantos, ¿no? Pero solo hay un fragmento que me gustaría leerles, que es bueno, pues esta idea de vocación exaltada, de emoción por este canto de libertad que les simboliza Robinson, ¿no? Dice Robinson, ¿por qué volviste de tu isla, de la isla de tus obras y tus sueños privados? La isla de ti mismo, rica de tus actos, sin leyes, ni abdicación, ni compromisos, sin control de ojo intruso, ni mano extraña que rompa los encantos. Robinson, ¿cómo es posible que volvieras de tu isla, ¿no? Bueno, pues ese poema manifiesto, ¿no? Del canto de la vida a la libertad, ¿no? Y volvemos a ver también el mitema del enfrentamiento, el individuo y la sociedad, ¿no? Y bueno, podríamos seguir, no quiero cansarles mucho más, ¿no? Pero también el bellísimo poema de Enrique Molina, no Robinson, publicado en el libro de Amantes y Antípodas, que es un verdadero tesoro, escrito en castellano, ¿no? O sea, y además un poema muy moderno, ¿no? O sea, en cualquier caso, el poeta defiende ese mundo fragmentado y ese destino errante y siente la nostalgia del hombre libre, ¿no? Y como el sujeto, además moderno, está permanentemente en crisis. Son poemas verdaderamente angulares, ¿no? Son piezas árbol, ¿no? Son poemas árbol, ¿no? Podríamos hablar de esta clase de poemas como el poema de Saint-Georges Perse, pero voy a seguir incidiéndome en los poemas de habla de lengua española, pero realmente el poema de Saint-Georges Perse es el poema que es la piedra angular, es el poema árbol, como os decía, y del cual beben, o sea, como las fuentes van a beber todos los grandes poetas, incluidos bueno, Paul Valéry, todos estos poetas latinoamericanos que les comentaba, incluso el propio Walcott. Y desde luego también quería nombrarles bueno, pues el poema de John Margaret, La fosca melangia, bueno, La escura melancolía de Robinson Crusoe, ¿no? Un poema escrito en catalán, bellísimo. Y bueno, hace poco además estuvo John Margaret con Luis García Montero en la librería Alberti. Y bueno, es un poema realmente muy interesante también, ¿no? O sea, la camaradería con la que se refiere el poeta al personaje de Crusoe, ¿no? Y bueno, ya la lectura de Derek Walcott, que también me parece, aunque no escriba en español, pero tiene esa gran relación también con Saint-Georges Perse, los dos premios Nobel de Literatura, y bueno, pues trata desde luego los temas de la colonialidad,
la poscolonialidad y bueno, podemos centrarnos también en el concepto de historia y de olvido, temas que comparten con la escritora Toni Morrison, con el propio Coetzee, sobre la situación de inferioridad del colonizado, y cómo, bueno, pues, cómo el autor además explica en su biografía La voz del crepúsculo, o sea, y dice como para los que vivimos en el archipiélago la memoria tribal está sazonada por la amarga memoria de la migración. Fijaos qué moderno, qué actual, ¿no? Nos están hablando de problemas que realmente son los grandes temas del siglo XXI, ¿no? Y la figura del náufrago para Walcott pues, deriva, desde luego, en la figura hacia el exiliado, ¿no? Bueno, pues no mucho más. También el medio audiovisual hay que comprender la fertilización mítica, ¿no? En donde en diferentes etapas del cine podremos comprobar también los diferentes tratamientos y narraciones, ¿no? Quizá la más interesante en castellano sea la de Luis Buñuel. La de Luis Buñuel, que además innova, es una película surrealista, el surrealismo y la introducción del inconsciente, o sea que también es una obra de enorme interés, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo estas Robinsonadas contemporáneas pues innovan nuevos discursos filosóficos, la construcción de las teorías, la utopía, la narración literaria, y ya no cuenta la simple aventura de la isla, ¿no? Y ya el hartazgo de los meros relatos de viajes y aventuras pues quedan ya muy lejanos, ¿no? También la mirada sobre Viernes es diferente, ¿no? Porque su figura se alza como un héroe paralelo y en muchas obras, como les decía al principio, ya para cerrar, pues es el verdadero protagonista, ¿no? Una figura llena de sabiduría, de virtudes, de culturas arcaicas y desconocidas para Occidente. Y, como les decía, ¿no? Pues tanto en las obras de Michel, Tournier, Cortázar, Coetzee, y bueno, esta idea además de utopía modesta de la que hablaba Luis García Montero se refería en un principio, ¿no? Bueno, pues no quiero cansarles mucho más y bueno, simplemente comentar también que Robinson verdaderamente es el personaje de la soledad, ¿no? Es el héroe de la soledad. Se ha convertido además en un verdadero arquetipo intemporal y sigue apareciendo en nuevos relatos como temática o como personaje que demuestra esta misteriosa resistencia. Y es curioso porque la soledad además ha llegado a convertirse en un problema social. Por eso también me ha parecido la figura de Robinson tan actual, o sea, me parecía interesante traerla a nuestro tiempo, ¿no? Bueno, pues hace relativamente poco la primera ministra británica, Theresa May, ha creado recientemente pues, una Secretaría de Estado para la soledad, atendiendo a un problema de salud pública que influye además en la mortalidad. Y bueno, pues desde luego que algunos expertos no dudan ya en catalogarlo como la epidemia del siglo XX, ¿no? Y de la sociedad moderna. Así que ven cómo bueno, pues la figura de Robinson en esa soledad caracteriza perfectamente al hombre moderno en su paradoja de vivir en un mundo hipercomunicado y, sin embargo, de cierta manera, pues difícilmente puede comunicarse verdaderamente con los demás, ¿no? Si no es a través de convenciones que raramente dejan de ver su yo más profundo, ¿no? Bueno, pues no mucho más. Creo que también el tema del naufragio, que quizá hayamos tratado menos, es también la filosofía del naufragio, y aquí está Han Blumenberg, ¿no? O sea, somos náufragos desde que nacemos, ¿no? Y el nacimiento del hombre es también concebido como un naufragio desde Lucrecio, ¿no? Alguna vez hemos hablado de ello, Carlos García Gual y yo. Y bueno, en cualquier caso, no mucho más. La isla siempre permanecerá desierta para empezar de nuevo, y el hombre moderno parece que no puede resistirse a este encantamiento, porque Robinson no es una figura descartada, sino una viva representación de nosotros mismos.
y viernes también. Y como nos dice Albert Camus, ya no quedan desiertos, ya no quedan islas y sin embargo se siente su deseo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en martes. Muchas gracias. De febrero. Gracias.